shock hipovolémico. Más que de shock hipovolémico, en realidad vamos a hablar del shock hemorrágico. Como ya habíamos dicho, el shock hipovolémico puede ser hemorrágico y no hemorrágico. El hemorrágico principalmente se presenta en deshidratación severa, grandes quemados, pancreatitis aguda, inflamación del espacio, etc. Pero en este caso nos vamos a enfocar en el otro tipo de shock de origen hemorrágico. Aquí tenemos, claro, la hemorragia que es clínicamente muy visible, como por ejemplo una fractura expuesta, una amputación traumática de una extremidad. Y tenemos aquellas hemorragias que no son tan evidentes, pero que sí pueden considerarse potencialmente mortales para nuestros pacientes. Por ejemplo, las hemorragias intraabdominales, las hemorragias intratorácicas. Y ya desde ahí les anticipo que para eso justamente está el EcoFast en las emergencias. EcoFast, que tal vez si lo vieran un poquito en imagen, pero lo que busca es básicamente identificar causas de sangrado potencial que no sean tan evidentes para nuestros ojos. Tienes un paciente con un accidente de tránsito, el paciente no usaba cinturón, se estampó contra el volante. Clínicamente, externamente, tú únicamente notas que el paciente tiene unas laceraciones, sí está un poquito como cortado, está sangrando, pero le haces el examen físico y ves que está hipotenso, taquicárdico, pálido, taquiméico, anúrico. ¿Qué está pasando? Le haces una ecografía y encuentras líquido libre en cavidad abdominal. Lo que tienes es un trauma cerrado de abdomen con una lesión de un órgano intraabdominal, probablemente una ruptura de vaso, un desgarro hepático, una laceración de la aorta, etc. Entonces, esas patologías las vamos a tratar igualito. ¿Cuál es el primer pasito que tenemos que dar cuando estamos valorando un paciente con shock hemorrágico? Estratificar, clasificar. Necesito saber qué tan grave está mi paciente para en función de eso también decidir si es que le transfundo, no le transfundo, le paso líquidos, muchitos, poquitos, activo el protocolo de transfusión masiva, ¿qué es lo que hace? Para clasificar estos pacientes vamos a utilizar la escala clínica que fue construida por la ATLS para poder justamente clasificar la severidad del sangrado. Tenemos 4 grados o 4 tipos, 4 clases dentro del shock hemorrágico. Vamos a hablar de los pacientes que son clase 1, tenemos los pacientes de clase 2, los pacientes de clase 3 y los más gravecitos de todos que son los pacientes clase 4. Pero para que mi escala sea útil, sobre todo en la atención prehospitalaria o en la atención rápida en emergencia, tiene que ser simple. Pues la escala esta de la ATLS tiene la ventaja de la simplicidad, en el sentido de que solamente utiliza parámetros clínicos visibles o evidenciables en el paciente. Aquí no te pone una hemoglobina, no te pone una gasometría, sino son parámetros netamente clínicos. Y el primero es la presión arterial. ¿Te gusta llorar? Los dos. Y vamos entendiendo un poquito esto desde la fisiopatología. ¿Qué nos dice la fisiopatología? Que en las primeras fases del shock, la compensación adrenérgica puede mantener la presión arterial normal. Entonces, en el shock de clase 1 tenemos una presión arterial normal. El paciente puede estar normotenso. En el shock de clase 2, el paciente ya va a empezar a tener alteración hemodinámica, ya puede empezar a tener una ligera hipotensión, pero la hipotensión o la disminución es ligera. La presión está ligeramente disminuida. ¿Por qué no ponemos valores exactos? Porque recordemos que la presión es muy variable. Por ejemplo, para mí una persona normal puede ser 160, para la doctora 90-60, para el doctor 120-80. Claro, decir la presión entre 100 y 90. Es decir, no, perdón, mi presión normal es 90, o sea, yo ya estoy en shock grado 2 forever. La presión es ligeramente disminuida. ¿Cuándo digo que hay un descenso de la presión arterial? Cuando la presión arterial baja más o menos unos 30 milímetros de mercurio respecto a la presión normal del paciente. Un paciente hipertenso puede estar en shock y su presión estar en 140. ¿Pero cuál es la presión normal de Don Carlos? 160, 110. Entonces, por eso lo ponemos como normal, ligeramente disminuida. Pero en el shock de clase 3 la presión arterial está muy disminuida.
Entonces aquí sí tenemos los pacientes clásicos que tienen menos de 90 de sistólica y menos de 60 de diastólica. O sea, típico 70-40 de presión arterial, ¿no? Y en el clase 4 la presión está severamente disminuida. Vamos a poner 3 flechas hacia abajo, o es inaudible. Tú le pones el brazalete del monitor al paciente y infla, desinfla, no lee nada. Dices, nada, deja, voy a tomarle manual. Le pones el brazalete, pones el estetoscopio, nada, o solamente escuchaste la sistólica. Sonó en los 70 milímetros de mercurio y ya no escuchaste nada más. Entonces, igual, vamos con otro parámetro hemodinámico fácil de medir, la frecuencia cardíaca. Entonces en la clase 1 la frecuencia cardíaca suele estar normal, ligeramente elevada, pero siempre está en menos de 100 en el adulto. Si es adulto, menos de 100 latidos por minuto. En el clase 2 ya vas a tener entre 100 y 120. En el clase 3 ya tienes de 120 hasta 140 y en el de clase 4 ya tienes más de 120. Ya está severamente taquicárdico. Otro parámetro fácil de medir, llenado capilar. Sí, pues aquí el paciente está sangrando, ha perdido aproximadamente de 500 o 750 mililitros, pero su llenado capilar sigue siendo suficiente. Es decir, el llenado capilar está aproximadamente en 2 segundos. En el clase 2 va a estar en 3 segundos, en el clase 3 va a estar en 4 segundos y en el 5 puede ser incluso inaparente. Siempre le hacemos caso al peor. Pero si por ejemplo tiene 2 parámetros de clase 1 y uno de clase 2, ya es de clase 2. Siempre le hacemos caso al peor de los indicadores. Frecuencia respiratoria. Pues la frecuencia respiratoria. En el clase 1 la frecuencia respiratoria va a estar normal. Va a tener menos de 20, porque estamos hablando de adultos. En el de clase 2 ya va a haber taquipnia, va a estar entre 20 y 30. En el de clase 3 va a estar entre 30 y 35, 40, depende de la guía. Y en el clase 4 ya suele estar más de 35 o más de 40. La paciente ya está severamente taquipnia. ¿Qué otro parámetro nos puede ayudar a distinguir un paciente con shock? Estado de conciencia. Ahora con la alteración de la conciencia. Sí, entonces en el shock clase 1 la conciencia va a estar normal o el paciente va a estar un poquito ansioso, espantado. Creo que nadie va a estar tranquilo viendo que se está desangrando. Va a estar un poquito ansioso o normal. En el de clase 2 el paciente va a estar despierto, alerta, pero muy ansioso. En el de clase 3 ya puedes tener un paciente confuso o somnoliento, un poco obnubilado inclusive. Y en el de clase 4 va a tener un paciente que va a estar estuporoso o comatoso. Y si a esto le quieres añadir un patrón adicional, ¿qué otro signo nos ayudaba a ver si el paciente estaba bien perfundido o no? Clínico. La diuresis. Vamos a añadir aquí la diuresis. Entonces, con los mismos parámetros que habíamos antes, pero los vamos a clasificar. Diuresis. Paciente clase 1, orina más de 30 mililitros por hora. El de clase 2, orina entre 20 y 30. El de clase 3 orina entre 20 y 15, dicen unos días, 10, nos vamos a quedar con 10. Y el paciente con clase 4 orina menos de 10 o francamente está en. Entonces esos son los principales indicadores. ¿Cuántos de sangre ha perdido en clase 1? Más o menos los 750 mililitros. ¿Sí? Clase 2, 1500. Clase 3, 2000.
¿Echaste 4? O sea, casi toda la bola. Entonces con esto nosotros podemos, así abajo rápido y simplemente haciendo una exploración que hacemos dentro del ABCD, de hecho, identificar qué tan grave está mi paciente y en qué clase de shock hemorrágico deberíamos colocar. ¿Y esto para qué es importante? ¿Y por qué hemos puesto esta división? Porque los shocks de clase 1 y 2 únicamente requieren cristaloides. El tratamiento será cristaloides, es decir, lactato y salina, como ustedes ya conocen. Mientras que los shocks clase 3 y 4, estos ya requieren cristaloides también, más hemoderivados. ¿Ya? Entonces esto es importante porque supongamos está cualquiera de ustedes en emergencia y llega un paciente que ha tenido un accidente porque se dio un machetazo sin caer en el brazo. Y ustedes ven que en la camioneta que le traen hay un charcote ahí de sangre, entonces clasifican al paciente. ¿Cómo está el paciente? Ansioso, está angustiado por el machetazo que le pegaron, porque se pegó el solito, está con una frecuencia respiratoria de 25, está con 115 o 110 litros por minuto, la presión arterial está en 160, no sabemos si orinado o no porque el susto del paciente no se ha dado cuenta, pero todos los parámetros nos dicen que es un clase 2. Por lo tanto, ¿qué hacemos con él? Cristaloides y control de la hemorragia. Nada más. Sí. Sin embargo, llega don Jacinto, 75 años, tomador pesado desde hace varios años, cirrótico, vemos ya que tiene una barrigota, el signo de cabeza de medusa muy manifiesto en su abdomen. La viejita dice: mi papá está vomitando sangre. Cuando llega, don Jacinto está desorientado, piensa que está en la iglesia, que está aquí, que tú eres el sacerdote. Le hace el llenado capilar, están los 4 segundos, 70-40 la presión arterial, 132 latidos por minuto, 35 respiraciones por minuto, shock clase 3. Ahí no te preguntas cómo estará la hemoglobina para transfundir. Pero no la bebé, si está en menos de 10, le transfundo. No, ahí dices inmediatamente líquidos y pasemos los glóbulos rojos concentrados en este momento. Pues como se dieron cuenta también, no vamos a esperar para saber cuánto está la hemoglobina para ver si hay que transfundir. Con la clínica del paciente es suficiente para empezar transfusión de hemoderivados. ¿Ya? Entonces, ahora sí, vamos tratando al paciente con shock hemorrágico. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos con el paciente con un shock hemorrágico? Control del sitio de sangre. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, ese mismo paciente que decíamos antes, se dio un machetazo y el brazo llega ahí medio colgando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Control del sangrado aplicando presión sobre el sitio del sangrado. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos una compresa, colocamos, presionamos. Esa compresa de sangre se llena, no la retiro y coloco otra encima y sigo presionando y otra encima y sigo presionando, o le hago un vendaje compresivo con una venda de gasa o una venda elástica para mantener los vendajes. ¿Por qué no tengo el empaquete? ¿Por qué no tengo que retirar el apósito que había puesto? Ahí se está formando un coágulo. El apósito, la telita de gasa del apósito, viene a formar como la red de fibrina en nuestro cuerpo. Pues ahí se van a pegar las plaquetas, los factores de coagulación. Y si yo retiro ese apósito, el retirado del coágulo que con tanto trabajo mi cuerpo estaba formando. Entonces lo que hago es apósito sobre apósito sobre apósito, vendo y nos fuimos para el hospital o para el quirófano si estás en el hospital, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que estés distante, sí, y el paciente estaba trabajando en una mina y le explotó una dinamita en la mano. Entonces llega ya con medio brazo que quién sabe dónde quedó y está que sangre y sangre. Empaquetas, pero no sigue el sangrado, sigue el sangrado, sigue el sangrado, puedes colocar un torniquete. Considerando una cosa, el torniquete no se puede retirar nunca en la emergencia. Supongamos que tú estabas en la emergencia esperando que llegó con la dinamita explotada y el paramédico le pone un torniquete. No se te ocurra abrir el torniquete en la emergencia. Eso únicamente se abre ya cuando el paciente esté en el quirófano.
Pero recuerden que el torniquete es una medida de emergencia, o sea, cuando ya no mismo se controla el sangrado y no te queda otra alternativa, porque casi siempre el torniquete termina en amputación. Entonces, supongamos que el paciente se cortó aquí, tú le pusiste el torniquete acá, perdón, acá, entonces de aquí para abajo seguramente el paciente, chao, gracias. Entonces, mucho cuidado con eso. Control del sitio del sangrado. No sé dónde está el sangrado, ¿sí? Como el paciente que describimos antes, tuvo un accidente de tránsito, trauma contra el volante, pero no está sangrando, pero está en shock. EcoFast, para eso sirve el EcoFast. Si es que tienen experiencia prehospitalaria, ya habrán visto que en algunas ambulancias sí hay ecografía para que el mismo paramédico pueda hacer la ecografía fácil. O si no, en los hospitales en la emergencia hay un ecógrafo. Entonces, claro, tú vienes un paciente y dices, usted está chocado, porque no le veo sangrando. Eco, y encuentras que hay unos 2000 mililitros de sangre en la panza, se rompió el vaso. Para eso te sirve el eco. El primero, control del sangrado. ¿Qué otra cosa puedo yo hacer en trauma, sobre todo, para ayudar a que mi paciente coagule mejor? Darle un medicamento que sea un procoagulante. Y para eso tenemos el ácido tranexámico. Entonces, el ácido tranexámico ha mostrado que cuando tú lo administras en las primeras 3 horas, mejora la supervivencia del paciente, disminuye el sangrado, pero ya no te así grande en su cuadrito, no ácido tranexámico en sangrado digestivo alto. No ácido tranexámico en sangrado digestivo alto, que no solo que no ha mostrado ser efectivo, sino que se ha acompañado de otros efectos adversos. Entonces, si el paciente tiene un sangrado obstétrico, si la embarazada que tuvo el sangrado obstétrico y le está chocando, a ella sí ácido tranexámico. Al paciente del accidente de tránsito con múltiples fracturas, a él sí ácido tranexámico. Al abuelito que está sangrando porque se le rompieron las varices esofágicas, a él no ácido tranexámico. ¿Cuánto de ácido tranexámico le vamos a dar? 2 gramos en bolsa. Antes se daba 1 gramo cada 12 horas, pero las nuevas guías te dicen 2 gramos, una sola dosis y chao. Dijo varices. 2 gramos. Decía varices. 2 gramos nada más, con 2 gramos de Varices leche. abdominales, sí. En bolsa. Pero no en sangrado digestivo. Verán que les estoy diciendo, no en sangrado digestivo. No encontraron en la prueba ácido tranexámico en sangrado. 0. En cualquier sangrado Si no, pues ¿En cualquier sangrado digestivo alto? ruido. No ácido tranexámico. Sean varices, sea de la FOI, sea úlcera, no ácido tranexámico. En obstétrico sí, en traumático doble sí. Ahora, si es que es un shock clase 1 o clase 2, vamos a darle líquidos. Cristales. ¿Cuánto? Lo mismo que ya habíamos conversado, 30 mililitros por kilogramo de peso. Pero aquí sí, otro asterisco grandotote. Se recomienda no más de 3000 ml. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, cuando yo le paso 3000 mililitros al paciente que está sangrando, voy a mejorar el gasto cardíaco. Sí, pero estoy diluyendo la sangre del paciente. Entonces, como está la sangre diluida, tiene menos hemoglobina y la capacidad de transporte de oxígeno es menor. Entonces, la DO2 queda con una capacidad disminuida del CaO2 por un gasto cardíaco normal. Resultado, sigue estando hiperfundido el paciente. Entonces, en realidad, no está resolviendo nada porque aunque el gasto cardíaco esté mejor, la capacidad de transportar oxígeno no es buena. Entonces, profe, ¿qué pasa si mi paciente sigue sangrando y ya pasó de un clase 2 y ya le di 3000 mililitros y no mejora? Hemoderivados. Entonces tienes que darle hemoderivados. Entonces, ¿qué se recomienda igual aquí? Que seas cuidadoso con los líquidos. Y al igual que habíamos visto en la clase previa, vayamos dando pequeños bolos y revaloreos. Bolo y revaloreo. Le paso 250, 500 o 1000 como bolo inicial, revalor de 15 minutos. ¿Cómo está la presión? Ya estoy en los objetivos del Rose, no todavía, más líquidos. Ya le pasé 2000, ¿mejoró? No ha mejorado todavía. Ya controlé el sangrado, el paciente mejoró, hasta ahí no más de líquidos, o si no, paso ya a hemoderivados. No cristaloides en grandes dosis, porque aumentan la mortalidad al disminuir la perfusión de los tejidos. ¿Ya?
Y más si es solución salina. Si tú le pasas solución salina grandes cantidades, aparte de la acidosis metabólica, va a tener acidosis hipertiroidea. Pues ya no han hecho un examen, sino solamente con el sangrado y el derivado líquido. Entonces las horas ya no te sirve el osteoartritis. Porque en ese momento de las 3 horas, si ya no se toma un coágulo, ya no se va a formar. Es como si la pastilla de después me la tomé el día 5, pues ya está implantada, se ve ya, sí. Básicamente no. Entonces acuérdense de los cristaloides y el ROS. Así, pero profe, ya son 6 horas y el paciente no controla el sangrado. Tenía que estar ese paciente ya en el quirófano. Acuérdense que nuestras intervenciones no buscan curar al paciente, buscan mantenerlo hemodinámicamente estable hasta que se pueda reparar lo que está roto, lo que está sangrando. Si el paciente tiene una fractura expuesta, tú no le vas a curar una fractura expuesta con sueritos y con sangre. No. El paciente con fractura expuesta hace el examen, cristaloides, hemoderivados hace falta y reparación quirúrgica de su fractura. Paciente con sangrado digestivo, tú no le vas a reparar las varices dándole suerito. Estabilizas, endoscopía, ligadura de varices o sonda de sensación Entonces lo que hace este manejo inicial es ganar tiempo para permitir que el paciente esté estable y puedas quirúrgicamente reparar lo que se rompe. Si el paciente tiene amputación de su brazo, tú no vas a reparar nada con esto, sino lo que vas a hacer es ganar tiempo hasta que el cirujano pueda entrar, limpiar la herida, clampear los vasos y hacer lo que tenga que hacer para que el paciente no siga sangrando. Entonces no se olviden de avisar inmediatamente a la unidad de referencia que tienen un paciente de tales características y que es necesario preparar el quirófano para cirugía de emergencia. Así como las que ven en anatomía de Grey, que llega el paciente y va a todo aquello así con esto. ¿Ya? Pero si mi paciente ya tiene un shock clase 3, clase 4, aparte de esto que yo ya empecé, tengo que empezar a administrarle hemoderivados. Y empezamos administrándole concentrados de glóbulos rojos. O así de los planos lo llamamos paquete globular. Hacer un paquete globular, un concentrado de glóbulos rojos. Profe, ¿qué tan rápido tengo que pasar un paquete globular? Depende. Si la condición es de emergencia y el paciente sigue sangrando, lo puedes pasar tan rápido como en 15 minutos. Simplemente colocas la vía y dejas el chorro abierto para que la sangre fluya. ¿Cuánto tiene un paquete? No hay ningún problema. ¿Aló? Hola. Hola, gracias. Sí, aquí. Un poquito de la hora Por eso no se bien. Oye, está muy bueno. Ok. Es como el espejo. Ya, no tengo cierre aquí. Ya. Profe, ¿cuánto tiene un paquete? ¿Cuánto? 400 y piquito de mililitros. Christopher, cheque su correo. Sí. ¿Dice que tiene que ser así? Ya está. Eso. Bueno, entonces. Tenemos que ver las trompas. En clase 3 y 4 no se coloca en paquete globular. Eso es el hemoderivado. Entonces, el hemoderivado, en este caso el paquete globular, lo vamos pasando. La ignorancia. Entonces, profe, ¿cuántos paquetes globulares le tengo que pasar a mi paciente? Depende. Y va a depender de varios factores. Pero primeramente, si es que la hemorragia sigue activa y no la has podido controlar, tienes que seguirle pasando paquetes globulares. ¿Sí? Y segundo, tienes que pasarle en función del objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la hemoglobina?
pues mantenerle al paciente con una hemoglobina entre 7 y 9. ¿Por qué 7 y 9 nomás? Sí, porque aquí vamos a pensar en una cosa importante. Tienes tu manguera de jardín, ¿cierto? La manguera de jardín tiene una fuga porque a tu gato se le ocurrió morderla, entonces tiene un colmillito ahí clavado. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Le pones ahí un poquito de una cintita, alguna cosa, y si es que abres la presión un poquito, no hay fuga y la manguera sigue funcionando. Pero abriste la llave con toda la fuerza Se va el y diente. eso exactamente va a pasar con tu paciente si es que tú transfundes más. Que no tenía el diente y Aumentas era tanto el un hueco volumen, del que diente. aumentas la presión y ese coágulo que con las justas se avanzó a formar, se destapó y el paciente vuelve a sangrar otra vez. Entonces hay que ser muy cautos. Entonces, ¿qué mensaje es? Si es que tienen que iniciar hemoderivados, inicienlos temprano, sin miedo, pero sean cautos con la administración de hemoderivados. Empiezo temprano, pero soy muy cuidadoso con la cantidad de volumen que voy a pasar. Y alguien va a decir, pero el profe, yo leí que dice 1.1.1. ¿Qué significa eso? Eso aplica únicamente para cuando activamos el protocolo de transfusión masiva. ¿Qué es este protocolo de transfusión masiva? Es cuando tú le dices al banco de sangre, oye, tengo un paciente que no deja de sangrar y voy a necesitar todo lo que tú tengas. Pero aquí viene un problema importante. Si yo le empiezo a transfundir solo glóbulos rojos, el cuerpo del paciente en su objetivo de controlar la hemorragia está consumiéndose las plaquetas y está consumiéndose los factores de coagulación. Y el concentrado de glóbulo rojo solamente es glóbulo rojo. Entonces, para que el paciente no haga una coagulopatía por consumo, yo le tengo que dar plasma y le tengo que dar también plaquetas. Pero solo si es que yo he activado el protocolo de transfusión masiva. Y ahora viene la pregunta. ¿Cómo sé yo que tengo que activar el protocolo de transfusión masiva? Hay una escala clínica que se llama el ABC, que te permite estratificar cuál es la probabilidad de que tengas que activar el PT. Son apenas 4 parámetros, dentro de los que están, por ejemplo, el sangrado, está el mecanismo, si es un trauma penetrante, no penetrante, etc. Y si tu paciente tiene 2 de los 4 criterios del ABC, tienes que activar el PT, el protocolo de transfusión masiva. Si echen la regresadita ahorita a su escala, son criterios del PTM, y si el paciente tiene 2 de los 4 criterios, llamen al banco de sangre y activen el protocolo de transfusión masiva, y ahí sí recién se aplica el 1-1-1. O puede ser 1.1.2, pero quedémonos con el 1.1.1. ¿A qué se referencia a esto? Claro, lo que pensaríamos, que dice 1.1.1 debe ser un paquete globular más un plasma más una plaqueta. Pero en realidad no tanto es así, es simplemente la relación. ¿A qué se refiere esto? Que son 6 concentrados de glóbulos rojos más 6 paquetes de plasma fresco congelado más un pool de plaquetas. Entonces esa es la relación 1.1.1. 6 concentrados globulares, 6 plasma fresco congelados y un pool de plaquetas. Entonces esto es lo que le vamos a pasar al paciente. ¿A qué velocidad le pasamos, profe? Le pasas de largo porque si el paciente sigue sangrando, va a necesitar 6 concentrados de glóbulos rojos, 6 paquetes de plasma y un pool de plaquetas. Ahora, excepciones a esta norma. En pacientes que sean frágiles, adultos mayores o sobre todo cardiópatas, mi objetivo de hemoglobina tiene que ser un poquito más generoso. Entonces en ellos el objetivo ya no es 7 sino 8 hasta 10. Frágiles, sobre todo cardiópatas. El paciente tiene una isquemia coronaria crónica y tiene un sangrado digestivo. Entonces en él sí buscarías que la hemoglobina llegue a 10 porque si no se puede infartar. Acuérdense, el infarto tipo 2, que es por anemia. Pues no es un infarto tipo 1, sino es un infarto tipo 2. Y segunda condicionante. Sí, es que el profe en la clase me dijo que el paquete globular lo pasa en 15 minutos. Entonces a la señora anémica que está allá le voy a pasar el paquete en 15 minutos. No,
El pase del paquete en 15 minutos aplica solamente para el paciente que tiene sangrado activo. Si tú vas a pasar en hospitalización un paquete globular, se lo pasa entre 1 y 4 horas. Tiempo recomendado, 2 horas. ¿Para qué? Para evitar el trali, el taco o la fiebre. ¿No? Entonces tú estás en el piso por ahí rondando así porque estás perdido y no sabes qué hacer en tu externado y estás aburrido. Y la enfermera te ve por ahí y dice, doctor, ¿cuánto le pasó el paquete a la señora del 8B? 15 minutos. Así le dicen en 15. No, si es que la paciente no está con sangrado activo son 2 horas. Porque si no, como les digo, trali, taco o fiebre. Ya. Y control del sangrado. Una cosa importante es que, aparte de los concentrados globulares, el problemita de los concentrados globulares es que para que no se activen los factores de coagulación en el paquete, le ponen citrato. Del citrato puede unirse al calcio y disminuir las concentraciones de calcio dentro de nuestro cuerpo. ¿Cuál es el problema con esto? Que primero, la coagulación, como ustedes bien recordarán, requiere de calcio. Entonces yo tengo que reponer el calcio para el paciente. Y segundo, y tal vez más importante, el calcio forma parte del potencial de membrana. Y si se altera el calcio, se altera el potencial de membrana y me corre el riesgo de arritmias cardíacas. Entonces no se olviden de que si le están tomando al paciente, pónganle una ampollita de gluconato de calcio. ¿Y hasta cuándo, doc? Hasta que le controles el sangrado al paciente. Por eso es que apenas llegue el paciente, ya avísame, ya tengo un paciente que está así, lo vamos a pasar a quirófano y mientras se prepara todo el mundo en el quirófano, tú ya vas haciendo todo esto que vamos viendo aquí. Listo. ¿Estamos claros con eso? Sí. ¿Puedo volver a repetir por contando de calcio? Que como el citrato que se pone en los paquetes globulares, según el calcio, hace que el calcio de tu cuerpo empiece a bajar. Y el calcio es importante para mantener la función cardíaca y mantener la coagulación activa. Por lo tanto, si tú estás transfundiendo paquetes globulares, tienes que aplicar una ampollita de gluconato de calcio. Y acuérdense, cuando activo el PTM, cuando el paciente tiene 2 de los 4 criterios, están en la escala del A. Si es que yo pasé un paquete y ya controlé el sangrado y mi paciente no espero que siga sangrando, no hace falta que yo active el PTM. Ya lo controlé y con el paquete globular que le pasé fue suficiente. ¿Ya? Hola. Pensaron que era estudiante y terminó siendo hijo de la Grecia. Ya. ¿Qué más? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Sí, pero es hijo de la Grecia. Eso de neta. ¿Algo más? Sí, en caso me estoy olvidando de decir y ustedes no me hacen acuerdo. No, pues la fisiopatología es la que ustedes ya conocen. Y aprendimos. Ácido láctico, eso, la triada de la muerte, gracias, Dios de paz. Eso me estaba olvidando de decir. Entonces, sí, agradezcan a la compañera porque eso puede ir de hecho en el examen. Aquí en el esto de la puta. Si no nos da, no nos puede poner la prueba. Dos cositas más. La triada de la muerte a la que hace referencia la compañera, que no identificamos, pero fue compañera. Puede ser compañera en eso. La triada de la muerte es acidosis, coagulopatía e hipotermia. ¿Por qué esto es importante? Claro, la acidosis es por la hipoperfusión tisular y ahí nuestro objetivo es corregir el lactato y hacer que el lactato baje. La coagulopatía se produce por el consumo de los factores de coagulación, producto del intento desesperado de nuestro cuerpo como mecanismo de feedback positivo de controlar el sangrado. Y hipotermia, claro, la sangre no solamente transmite o transfiere el oxígeno, sino también es un vehículo que nos ayuda a distribuir el calor. Entonces, como el paciente está sangrando,
no distribuye apropiadamente el calor y esto genera más hipoperfusión, inactivación de los factores de coagulación y daño orgánico propio del hipotermia. Entonces, además de corregir la acidosis con cristaloides, corregir la coagulopatía con hemoderivados, uno de nuestros objetivos fundamentales es mantener al paciente caliente. Entonces, por eso es que cuando ustedes están viendo que transportan en las ambulancias a sus pacientes con trauma, les cubren con esas sábanas como fosforescentes o no sé cómo se llama. Las térmicas. Entonces ponen la manta térmica para mantenerlos calientes y permitir que la temperatura corporal se mantenga estable. Porque si el paciente tiene acidosis, problemas de coagulación y está frío, está muerto. O se muere. ¿Ya? Entonces, O sea, ya está muerto. Es que también mantenerlo caliente le da una pasita. o sea, si el paciente tiene 34 grados centígrados, puedes tener toda la sangre y los líquidos que quieras, que el paciente no va a responder. Hipotético. O sea, en serio, porque lo sacan. Es que el shock pasa a ser un shock refractario, porque ya hay daño tisular producto del enfriamiento prolongado. Entonces, el objetivo clave es mantenerlo ahí. Otra alternativa. Profe, no tengo estas mantas y estamos Papayac. ¿Qué podemos hacer? Calienta los cristales. No sé, aquí Pones el micro, estén a 30 y fundes cristaloides, no te fundes, infundes cristaloides calientes. ¿Ya? Entonces, eso. Y ahora sí, nada más. Ahora sí son libres y nos vemos el martes con la próxima.